Soy Maite Jamilet Isidoro Rufino. Mis temas son definición de la auditoría de base de datos y las razones de la auditoría de base de datos. Mi nombre es Ingrid Anaí Jiménez Matos y mis temas son elementos necesarios para la auditoría de base de datos y técnicas para la auditoría de base de datos. Ok, mi nombre es Cristian Omar Alfonso Cervantes y vengo a presentarles el tema auditorías basadas en triggers. Buen día, mi nombre es Eddie Brian Maldonado Domínguez y los temas que me toca presentar son bases legales de la auditoría de base de datos y una ejemplificación del desarrollo de una auditoría en base de datos, en este caso pues de nuestro sistema gestor de base de datos que nos corresponde, que es MariaDB. Bueno, a continuación les mostraremos el desarrollo de la investigación que nosotros implementamos en los siguientes temas. Soy Maite Jamilet Isidoro Rufino y a continuación les presentaré la definición de la auditoría de base de datos y las razones de la auditoría de base de datos. Definición: ¿qué significa la auditoría de base de datos? Una auditoría de datos se refiere a la auditoría de datos para evaluar su calidad o utilidad para un propósito específico. La auditoría de datos, a diferencia de las finanzas de auditoría, implica analizar métricas claves distintas de la cantidad para crear conclusiones sobre las propiedades de un conjunto de datos. Objetivos de la auditoría de base de datos. Los objetivos de esta auditoría son salvaguardar los activos útiles para el procesamiento de datos, evitando robos, destrucción, usos no adecuados. Punto número 2. Mantener la integridad de los datos. Punto número 3. Mediante la contribución de la información que se maneja en la empresa, alcanzar las metas organizacionales. ¿Cuáles son las razones para realizar una auditoría en la base de datos? Es necesario realizar una auditoría cuando existen evidencia de gastos excesivos, incumplimiento de proyectos, quejas de los clientes, alta rotación de recursos humanos y cuando los resultados distan de los esperados por los dueños. La auditoría en base de datos ayuda a mantener la conformidad regulatoria, comprender las actividades de la base de datos y obtener información sobre discrepancias y anomalías. Esto es esencial para identificar posibles preocupaciones para la empresa o presuntas infracciones de seguridad en los sistemas de la compañía. Razones para implementar una auditoría en las bases de datos. Situaciones que podrían indicar la necesidad de una auditoría son aumento considerable e injustificado del presupuesto del PAD, Departamento de Procesamiento de Datos. Punto número 1. Desconocimiento de la información en las áreas de la empresa. Punto número 2. Falta total o parcial de seguridades lógicas y físicas que garanticen la integridad del personal, equipos e información. Punto número 3. Descubrimiento de fraudes efectuados con el computador. Punto número 4. Falta de una planificación por carencia de información oportuna. Punto número 5. Descontento de los clientes por incumplimiento de plazos y mala calidad de los resultados. 5 razones para contratar una auditoría interna en las bases de datos. La auditoría interna es una herramienta de las organizaciones que está al servicio de la gestión y de la garantía del cumplimiento de los objetivos establecidos por las estrategias que pretenden el acatamiento misional. Punto número 1. Cumplimiento óptimo de los objetivos organizacionales. Punto número 2. Proporcionar seguridad a la gerencia de la empresa. Punto número 3. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones integrales de la organización. Punto número 4. Identificación oportuna de riesgos y oportunidades. Punto número 5. Mejoramiento continuo de procesos.
Mi nombre es Ingrid Anaí Jiménez Matos. Me toca presentar elementos necesarios para la auditoría de base de datos. ¿Cómo hacer una auditoría de base de datos? Primero, plantea objetivos y verifica el tipo de gestión de los datos. Siguiente, recopilar información, detectar incidencias o actividades irregulares, consultar auditorías de base de datos anteriores y por último realizar un informe detallado. Software. 5 software de monitoreo y auditorías de base de datos son los siguientes. RedGate. La solución está clasificada por industria que las busca o también por necesidad. Ayuda a categorizar, respaldar y conectar tu base de datos a tu sistema de control. Además tiene compatibilidad con Oracle. Idera. Puede ser un reporte de desempeño, gestión basada en políticas establecidas, garantizar la calidad de los datos y protecciones que evalúan la seguridad de datos. SolarWinds. Su misión es simplificar la auditoría de base de datos y una de sus herramientas más valiosas es que ayuda a comprobar que sus usuarios cumplan con los reglamentos de protección de datos de diferentes entidades. IDEA. Desarrollado por CaseWorks, IDEA tiene más de 100 tareas relacionadas con las auditorías de base de datos que te serán de mucha utilidad. Tendrás la posibilidad de tener patrones de información, crear reportes y mejorar los datos y compartirlos con terceros. Flowgrid, que para administrar la base de datos permite gestionar la base de datos a los que tiene acceso a la empresa desde única consola y lo mejor es que está creada para entornos híbridos. Hardware. Revisa los informes de las direcciones sobre las actualizaciones de hardware. Revisa si el equipo se utiliza por el personal autorizado. Examina los estudios de adquisición, selección y evaluación de hardware. Comprueba las condiciones ambientales. Revisa el intervalo de hardware. Verifica los procedimientos de seguridad física. Examina los controles de acceso físico. Revisa la seguridad física de los componentes de los datos entre los periféricos y el orden. ¿Qué se evalúa? Se evalúa la distribución de hardware, registros de hardware instalado, dado de baja, procesos de adquisición, entre otros. Uso del mismo, desarrollo, operación, mantenimiento, monitoreo y toma de decisión, acceso al hardware. Bitácoras de uso. Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación, prueba de auditoría para el logro de la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar en estudio general. El estudio general es la preparación y juicio de las características generales de la empresa. Siguiente, el análisis. Es el estudio de los componentes de un todo. Inspección. Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones. Confirmación. Es la ratificación por parte del autor como persona ajena a la empresa. Investigación. Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. 6. Declaración y certificaciones. Es la forma de técnica anterior. Por su importancia resulta conveniente para las afirmaciones recibidas
quedar escritas, en algunas ocasiones certificadas por alguna auditoría. 7. Observación. Es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para evitar cómo realizar en la práctica. Cálculo. Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. Ok, mi nombre es Cristian Omar Alfonso Cervantes y vengo a presentarles las auditorías basadas en triggers. Bueno, un tipo especial de procedimiento almacenado, el cual es ejecutado automáticamente cuando en sí se produce un evento en el servidor de base de datos. Esto lo que dice es que cuando el trigger funciona y agrega un dato automáticamente, ese dato que nosotros pusimos en la tabla pasa a la otra tabla con el usuario que se esté insertando el dato. En sí, aquí lo que se hace es una inserción, lo cual es que pasa a los datos de la información. ¿Qué es un trigger de auditoría? Un trigger o disparador, mejor dicho, es un script que se usa en un lenguaje de programación de SQL, en especial en las bases de datos como MySQL o PostgreSQL. Y este consiste en una serie de reglas predefinidas que asocian a una tabla. Estas reglas se aplican a la base de datos cuando se realizan determinadas operaciones en la tabla, por ejemplo, al añadir, actualizar o eliminar cierto registro. ¿Para qué sirve? La principal función de los triggers o disparadores en sí es contribuir a mejorar la gestión de la base de datos. Gracias a ellos, muchas operaciones se pueden realizar de forma automática sin necesidad de intervención humana, lo que permite ahorrar mucho tiempo. Otra de sus funciones es aumentar la seguridad e integridad de la información. Aquí tenemos un ejemplo de una creación de trigger, lo cual muestra sus componentes que la conforman, y en sí se realiza esto con un create trigger, con el nombre con el que lo opera, el evento que lo lanza y la definición de sí mismo. Bueno, mi nombre es Edibraya Maldonado Domínguez y a mí me toca explicarles sobre las bases legales de la auditoría. Para empezar con esto, bases legales de la auditoría, para empezar, pues como hemos estado viendo, la auditoría de base de datos, pues como bien saben, es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar, pues en este caso, quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación se está accediendo a los datos, desde qué ubicación en la red, cuál fue la sentencia SQL ejecutada y cuál fue el efecto del acceso a las bases de datos. Bueno, más que nada las bases legales pues consisten en una serie de reglas que pues están estrictamente establecidas para que pues se pueda llevar a cabo esta seguridad de nuestra base de datos. Más que nada pues la auditoría, como la hemos estado hablando, pues verifica en este caso pues los movimientos de quién ingresa, cuándo se está ingresando el registro, quién lo hizo, una modificación o eliminación. Todo esto pues se lleva a cabo mediante la auditoría. En este caso, lo importante de la auditoría de base de datos pues es de que pues toda la información financiera reside directamente pues en las bases de datos y deben existir controles relacionados con el acceso de las mismas. Se debe poder demostrar la integridad de la información. Las organizaciones deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información, y la información confidencial de los clientes son responsabilidad de las organizaciones. Los datos convertidos en información a través de bases de datos, las organizaciones deben tomar medidas mucho más allá de asegurar sus datos. También para estas bases legales pues debemos de tomar en cuenta que se tienen que evaluar lo siguiente para que consista y se lleve a cabo la auditoría de bases de datos. Bueno, para ello tenemos el primer punto, que tenemos la definición de estructuras físicas y lógicas de las bases de datos. Pues esta es una parte muy importante al momento de crear una base de datos. La control de carga y de mantenimiento de las bases de datos, la integridad de los datos y protección de acceso, pues es una parte muy importante dentro de las bases de datos, pues ya que la información es nuestro más fuerte en este caso, es lo que debemos estar al pendiente siempre.
Tenemos los estándares para análisis y programación en el uso de base de datos y los procedimientos de respaldo y recuperación de datos. Bueno, dentro de los aspectos en las auditorías tenemos también metodologías. En este caso tenemos una que se llama metodología tradicional, que es una que se ha estado implementando en las auditorías. Y dice lo siguiente: el auditor revisa el entorno con ayuda de una lista de control checklist que consta de una serie de cuestiones, verificar, registrando los resultados de su investigación, y en esta investigación se confecciona una lista de control de todos los aspectos a tener en cuenta. Pues más que nada es una de las metodologías que se llevan a cabo para realizar una auditoría con todos los puntos necesarios, y pues puede ayudar a hacerla fácilmente. Tenemos también otra metodología dentro de estas que les voy a explicar, que se llama metodología de evaluación de riesgos. Bueno, este tipo de metodología, conocida también por RIGS, Oriented Approach, que es la que propone por sus siglas ISACA, y empieza fijando los objetivos de control que minimizan los riesgos potenciales a los que está sometido el entorno. Y pues esta metodología toma en cuenta los siguientes riesgos, que serían los siguientes: dependencia por la concentración de datos, accesos no restringidos en la figura del DBA, incompatibilidades entre el sistema de seguridad de accesos del sistema gestor de base de datos y el general de instalación, impacto de los errores en datos y programas, rupturas de enlaces o cadenas por fallos del software, impactos por accesos no autorizados y dependencias de las personas con altos conocimientos técnicos. Pues como bien sabemos, la auditoría de base de datos, pues en se controlan las consultas realizadas por cualquier usuario, preveniendo el riesgo de divulgación de datos confidenciales, y solo se podrá tener acceso a base de datos estando conectado a la red local de la compañía o mediante una IP privada del servidor. Pues esto garantiza que no haya fuga de información. En este caso les voy a explicar también acerca de algún ejemplo del desarrollo de una auditoría en una base de datos, en este caso pues a la que nos corresponde, que es MariaDB. Pues les estaré explicando pues cómo se realiza una auditoría y ejemplificado. Y pues para ello pues hay que recordar de que la auditoría solamente es para verificar los movimientos de quien ingresa, cuando se está ingresando un registro, quién lo hizo, una modificación, una selección, una eliminación, o simplemente ver privilegios de usuario o restricciones de usuario. Y básicamente en esto se centra la auditoría. Y a continuación les hablaré acerca del ejemplo que estamos realizando sobre MariaDB. Bueno, a continuación vamos a hacer la práctica dentro de nuestra interfaz de trabajo, en este caso Workbench. Entramos al servidor que hemos estado trabajando antes, coordinador plantel, en este caso con el usuario J. Sánchez. Vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Vamos a empezar creando una nueva base de datos. En este caso le vamos a nombrar auditoría. La creamos y la seleccionamos. Ahora vamos a crear las tablas que vamos a estar ocupando. En este caso pues nuestra tabla se va a llamar persona con sus respectivos atributos. Una vez creada la tabla persona, creamos otra tabla que se va a llamar auditoría persona, que es donde vamos a estar haciendo las copias de seguridad. En este caso vamos a poner los mismos atributos, pero siguiendo el nombre copia. Vamos a poner, por ejemplo, nombre _copia, que ya nomás aquí copia y pegué porque ya lo tenía hecho en un blog de notas. Y también creamos el trigger. En este caso el trigger se llama auditoría. Especificamos cómo iba a estar trabajando al ingresar datos a nuestra tabla persona y a nuestra tabla auditoría persona. Y creamos el trigger y nuestras tablas, y ahora vamos a hacer la inserción de un nuevo dato. En este caso vamos a hacer la inserción en nuestra tabla de persona, y automáticamente esta nos tiene que arrojar a la otra tabla que tenemos de auditoría persona. En este caso ya nuestro trigger estaría funcionando de manera correcta. Ahorita vamos a ejecutar las dos
inserciones que tenemos. Ya las que la tenemos hecha, ejecutamos y verificamos. Vamos a hacer un select from, un select from de nuestra tabla persona y un select from de nuestra tabla auditoría persona. Vamos a primero seleccionar la primera y como pueden ver están los dos registros. Ahora vamos a checar la otra, que automáticamente se nos pasaron los datos en esta tabla y como pueden ver sí, y nos salen el nombre de los usuarios, del usuario quien ingresó, en este caso J. Sánchez, y la fecha. Acá a este lado vamos a hacer el uso del ejemplo de auditoría, pero en nuestras tablas que ya hemos estado trabajando anteriormente. En este caso vamos a utilizar nuestra base de datos plantel. Lo vamos a tomar como referencia nuestra tabla de alumnos. En este caso la seleccionamos y como pueden ver tenemos todos nuestros datos que habíamos estado utilizando antes. Aquí vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar auditoría tabla, donde vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una nueva tabla donde se va a almacenar el trigger. En este caso ya la teníamos hecha, ya nada más vamos a pegarlas. En este caso tenemos nuestra tabla de auditoría alumno, en donde pues especificamos cada atributo referente a nuestra tabla de alumno anteriormente, y también creamos nuestro trigger. En este caso ya hicimos una nueva inserción, en este caso en nuestra tabla de alumnos, y vamos a hacer un select from igualmente como lo hicimos anteriormente en el ejemplo anterior. Aquí ponemos select from alumno y select from auditoría alumno, que es la nueva tabla que estamos ocupando. Pues en este caso vamos a hacer la inserción, ya se hizo y seleccionamos la primera tabla. Y pues ahí está, es el primer dato que acabamos de ingresar. Vamos a seleccionar el segundo, que es auditoría alumno, y como pueden ver, ahí está nuestra inserción en las dos tablas. Bueno, y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención prestada.